Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de clases correspondiente al tema de lo que es la caries dental, que como sabemos es una enfermedad que es, digamos, muy frecuente en nuestra población. Se caracteriza básicamente por la desorganización, destrucción del tejido duro del diente y la presencia de una cavidad, ¿no? Y sabemos que dentro de nuestra profesión es probablemente el principal problema por el cual obviamente acude el paciente al consultorio, ¿no? Y es el que genera los mayores efectos y las mayores consecuencias o daños en la estructura y en el aparato estomatognático. Vamos a ocuparnos un poco de lo que es la etiología de esta enfermedad, los niveles de la lesión, los factores que pueden causar y cuáles son propiamente los mecanismos de acción para tratar de entender, ¿no? Uno cuando, vamos a decir así, conoce y explica los fenómenos y se explica los fenómenos, puede fácilmente abordarlos y tratarlos, ¿no? Partíamos sobre la idea de que esta es una enfermedad común en el ser humano, el cual tiene algunas características importantísimas y que siguen vigentes hasta la actualidad, a pesar de que pueda haber ciertas controversias. Primero, está clarísimo que es una enfermedad infecciosa, ¿no? Y obviamente al ser infecciosa se puede transmitir el microorganismo, ¿no? La enfermedad en sí no se transmite, el microorganismo sí. La característica, habíamos dicho, que está localizada en tejidos duros del diente, ¿no? Evoluciona en forma progresiva y más aún, pues, este proceso de avance es irreversible, ¿no? Cada vez que se producen cavidades, al inicio microcavidades que van confluyendo y generando cavidades de mayor tamaño, el proceso se hace irreversible. Si hacemos algunas consideraciones históricas sobre esta enfermedad, básicamente vamos a ver algunas definiciones que ya desde siglos pasados pues se tenía la idea, ¿no? De que había un gusano que se comía el diente, ¿no? Porque eso es lo que observaban, ¿no? Imagínense un dientecito que en este caso pues tenía una cavidad y la única forma de explicarse eso era pues la presencia de algo externo, ¿no? Ya Galeno, en el 130 después de Cristo, ¿no? Que básicamente pues él asociaba como cualquier concepto de enfermedad que en ese tiempo se manejaba, ¿no? Básicamente era a consecuencia de los icores catarrales, ¿no? Que en la boca provocaban obviamente las lesiones. Eh, la idea, digamos, de este concepto obviamente todavía es primitivo, ¿no? Pero ya en 1835, Robert formuló una teoría que de alguna manera ya tiene cierto principio científico, ¿no? Él planteaba que había un proceso de fermentación y putrefacción, ¿no? Fermentación de los restos de alimentos y la putrefacción de las estructuras del diente. No estaba muy lejos de la verdad, ¿no? Para 1890, pues ya se empieza a hacer algunos descubrimientos importantísimos como la presencia de los microorganismos, que básicamente pues se plantea esta idea, ¿no? Que podría ser, ¿no? La causa, la presencia de estos microorganismos, que lo que hacen es básicamente descalcificar y reblandecer el tejido duro del diente, pero básicamente este proceso de descalcificación se producía por acción de las bacterias que ellas se encargaban de producir unos ácidos, ¿no? Y reblandecía también la parte orgánica del diente, ¿no? Mediante mecanismos proteolíticos, principalmente a nivel de la dentina, ¿no? Entonces, ya es una teoría que tiene una vigencia y de alguna manera pues ya es la explicación que en la actualidad nosotros realizamos, ¿no? Hay algunas otras teorías que fueron obviamente planteándose a lo largo del tiempo, pero lo que de repente podríamos nosotros obviamente, eh, vamos a decir así, plantearnos y de alguna manera pues sustentar es las siguientes ideas, ¿no? Primero, ¿no? Decir que ninguna de estas teorías pueden explicar por sí sola la aparición y el desarrollo de una enfermedad, porque estamos hablando de una enfermedad multifactorial, ¿no? Donde participan muchos factores. No solamente tiene que ver, digamos, el agente, el huésped, sino participan algunos factores sociales, económicos, ¿no? Que obviamente condicionan los procesos de salud y desarrollo de este proceso de salud y enfermedad, que es lo que vamos a ir un poquito tratando de entender, ¿no? Ya en 1947 la Organización Mundial de la Salud hace un esfuerzo por tratar de unificar algunos criterios y de alguna manera manejar
una definición estandarizada, ¿no? ¿Cuál es? Que la caries, primero, partir, es una enfermedad que se produce en los tejidos duros del diente. Eso, digamos, es una verdad que nadie lo puede, obviamente, modificar y como un acuerdo se toma parte de esta definición, ¿no? Es resultado de la acción de microorganismos sobre los hidratos de carbono. El mecanismo, cómo se produce este proceso de descalcificación es básicamente, primero, ¿no es cierto?, por la acción de los ácidos sobre el compuesto inorgánico, ¿no?, de hidroxiapatita, los cristales de hidroxiapatita, ¿no? Pero una vez que se produce, al inicio obviamente el proceso carioso, se desintegra también la sustancia orgánica, porque hay que entender que el esmalte y la dentina tienen los dos elementos, ¿no? El compuesto orgánico y el compuesto inorgánico. Si bien es cierto en el esmalte, lo que prima en un 98% es el componente inorgánico, pero el 2% restante, incluido el agua, es importantísimo y determinante en la estructura del esmalte. En la dentina, obviamente, los porcentajes ya cambian, ¿no? Es mucho más significativo el porcentaje de la sustancia orgánica, ¿no? Casi un 30%. Y de la inorgánica disminuye un 70%, ¿no? Pero igual, ¿no? Tenemos que entender que si hay un proceso de afectación a la estructura del diente, pues se da a los dos niveles, tanto a nivel orgánico como a nivel inorgánico. Pero también otro acuerdo de definición que se hizo en ese año de 1947 fue que básicamente este proceso depende de las características morfológicas del diente. Y ya desde el año de 1880 más o menos, Black nos planteaba esa idea, ¿no? Pues acuérdense que la clasificación de Black toma ese principio, ¿no? Las enfermedades o la enfermedad o las lesiones de caries se presentan con mayor prevalencia en las fosas y fisuras, que son reparos anatómicos o son características morfológicas del diente. Es más difícil que aparezcan lesiones cariosas en las superficies lisas o libres del diente, ¿no? Otros factores que pueden de repente participar en todo este proceso de enfermedad y definición de esta enfermedad es que básicamente participan factores como son, por ejemplo, los grupos enzimáticos, los azúcares, la presencia de los microorganismos como los lactobacilos, la placa adherente y la solubilidad del esmalte, que a las finales pues hacen que esta enfermedad sea pues muy compleja, ¿no? Y recuerden esto, ¿no? Es un concepto que de todas maneras siempre hay que estar teniendo presente, ¿no? Nosotros somos personas, individuos, que sufrimos de esta enfermedad con diferentes lesiones, ¿no? Lesiones de caries, ¿no? La caries dental, acuérdense, como concepto epidemiológico, podría ser definido así, ¿no? La presencia de tres elementos, ¿no? El huésped, que para nosotros es el diente, la flora microbiana, que es el agente causal, y el sustrato, ¿no? Y acuérdense que dentro del concepto de lo que es el proceso de salud y enfermedad y lo que es la tríada ecológica, en epidemiología, este concepto, pues, cuando confluyen estos tres factores, acuérdense, pues se establece la enfermedad, ¿no? En el caso de la caries, pues no deja de estar muy lejos este concepto, ¿no? Solo que se plantea pues una idea adicional, ¿no? En el caso de la caries, este proceso de confluencia de estos tres factores no se da pues en forma inmediata. Acuérdense que se necesita, vamos a decir así, un periodo de tiempo, ¿no? Para que el proceso de descalcificación sea irreversible. Porque acuérdense, ¿no? En la estructura del esmalte, que es donde se va a iniciar la lesión cariosa, está preparado para los procesos de descenso de pH salival, ¿no? Hay un descenso del pH hasta 5.5 y ahí es el denominado pH crítico, ¿no? Pero mientras no ocurra esto, obviamente no hay enfermedad, ¿no? No hay lesión en este caso, ¿no? La idea es que el tiempo es determinante en nuestra enfermedad, ¿no? Vamos a decir así, está el huésped, está el organismo, ¿no? Está en este caso el agente causal, está el sustrato, pero también debería de estar presente el tiempo, ¿no? Para de alguna manera un poco resumir y de alguna manera entender más simplificadamente estos conceptos, vamos a plantearnos la siguiente idea, ¿no? Que es básicamente definir y entender que en el proceso de salud y enfermedad a nivel de lo que es caries participan dos elementos, ¿no? El organismo, que en este caso es el huésped susceptible, y los microorganismos, que son los agentes activos. Pero ojo, si bien es cierto, tienes el elemento susceptible y el elemento activo, pero en torno a ellos hay una serie de factores secundarios, ¿no? Como la resistencia dental, la saliva, la alimentación,
o en el caso del microorganismo de la adherencia, la producción de ácidos, el mismo proceso de crecimiento, ¿no? Este es un esquema de etiología de la caries dental que de alguna manera lo vamos a desarrollar y que sería de repente un poco más didáctico para nuestro proceso de entendimiento. Entonces, podríamos a las finales tener un pequeño, vamos a decir así, un pequeño resumen de nuestra definición, ¿no? Sobre los conceptos o los principios que hemos ido desarrollando al inicio, ¿no? Primero, podríamos afirmar que la caries inicia cuando hay una interrelación entre el microorganismo, ¿no? Y su capacidad de retención en la superficie del diente, ¿no? Y el cual obviamente debe mantenerse por un tiempo suficiente, vamos a decir, prudente, tiempo necesario para que se desarrolle la enfermedad. Vamos un poquito a organizar las ideas sobre dos conceptos básicos, habíamos dicho, ¿no? El agente activo, el microorganismo y el huésped. En el caso del agente activo, lo que vamos a tener, acuérdense, son diferentes cepas de bacterias capaces de producir la caries. No solamente es el estreptococo. Si bien es cierto, el estreptococo en una muestra a nivel de la caries, a nivel de dentina al menos, es el que predomina, pero en el inicio del proceso carioso es importante la presencia del lactobacilo. Casi el estreptococo no participa en este proceso, ¿no? Es el lactobacilo el que obviamente inicia el proceso de caries a nivel del esmalte, como lo vamos a ir viendo paulatinamente. En el caso del lactobacillus, acuérdense, tenemos dos cepas, el acidophilus y el casei. En el caso del estreptococo, si bien es cierto, es el, vamos a decir así, el microorganismo más identificado y más frecuente, pero pues es porque también tiene una serie de cepas como son el murtan, el sangis, el salivarus, el millerae, que en este caso pues son